Amén. ¿Alguien nos visita tal vez por primera vez? Está aquí acompañándonos. Levante su manito. Bienvenida, mi hermana. Que el Señor le bendiga. Hermana Alicia, ¿no? Bienvenida. ¿Alguien más por acá? Todos ya somos conocidos también. Bienvenidos todos. Dense un aplauso ustedes mismos también. Muy bien. En este mes hemos estado hablando de la familia, los niños. Fue el día domingo anterior, ¿recuerdan? Y que Dios ama a los niños. Y Dios quiere que sembremos en ellos la palabra de Dios. Y eso intentamos. Y eso queremos lograr. Pero ahora veamos que Dios también ama a los adolescentes. Ama a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Algunos. Y algunos ya calvitos, pero también levantan la mano. Amén. Se sienten jóvenes en el espíritu, ¿verdad? Porque por dentro vamos renovados. Muy bien. Y basados en que Dios ama a los jóvenes, Dios ama al adolescente, Dios toma en cuenta al adolescente, vamos a reflexionar y que Dios bendiga esta reflexión que vamos a hacer, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú amas a los jóvenes, a los adolescentes y tienes planes perfectos para cada uno. Tú quieres que cada uno esté siempre dentro de tu voluntad y ayúdanos, Señor, que cada uno de los jóvenes, los adolescentes, siempre busquen estar más cerca de ti, anhelar siempre estar cerca de ti, Señor. Y para los que ya somos padres o abuelos, que podamos ayudarlos a crecer y acercarse a ti, Señor. Eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios está interesado en la juventud, ¿verdad? En cada joven, en cada adolescente. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos en los cuales Dios tocó la vida de un joven, de un adolescente, y Dios transformó su vida y fue de gran bendición porque Dios tenía planes perfectos para cada uno de ellos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primero, Samuel. Primer libro de Samuel 2:18 nos dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Él era un siervo de Dios. ¿Desde qué edad comenzó él a servir al Señor? Desde niño. En primer libro de Samuel, los primeros capítulos narran de cómo la mamá de Samuel, Ana, pedía un hijo. Y Dios le contestó. Y le puso por nombre Samuel. ¿Qué significa Samuel? Pedido a Dios. Eso significa Samuel. Y Dios le concedió esa petición de un hijo y ella dijo, yo lo voy a dedicar a Dios. Y ella lo llevó al templo. El templo era un lugar donde cada uno podía expresar su dedicación a Dios. Llevaba ofrendas de animales, de granos, cosas que servían para el templo, para la adoración a Dios. Pero aquí le ofrendó lo más precioso, su propio hijo, a Samuel. Y Elí, el sacerdote de turno, él le cuidó, le fue enseñando, porque él también, Samuel, era de linaje sacerdotal. Entonces él iba a ser un sacerdote. Y gracias a Dios, Samuel comenzó a aprender cómo servirle a Dios. Y vemos que Samuel creció sirviendo a Dios y llegó a ser un hombre muy valioso, muy importante. Samuel ungió como rey a Saúl, ungió como rey a David. Qué privilegio, ¿no? Pero era un pequeñito que comenzó en su temprana edad a crecer conociendo a Dios y sirviendo a Dios. Veamos otro ejemplo. Juan
Juan era el más joven de todos los discípulos. Pero ¿qué encargo le hace Jesús? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué no le encargó a Pedro, que siempre era el más voluntarioso? ¿Por qué no le encargó a otro de los discípulos mayores, de edad y de experiencia? ¿Saben qué? Los demás, experiencia, gracias. Experiencia y todo lo que ellos eran, se habían esfumado, no estaban frente a la cruz. Solamente había quedado ¿quién? Juan, el más joven. Él atesoró en su corazón fidelidad hasta las últimas consecuencias. Miren el valor que tenía Juan, este joven Juan. Veamos otro ejemplo. David, veamos qué dice de David. David fue ungido rey desde muy joven. Veamos en la porción del primer libro de Samuel 16, del 11 al 13. ¿Qué dice ahí? Dijo Samuel, ¿sí?, a Isaí. Isaí era el padre. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Isaí tenía varios hijos, algunos ya eran guerreros, ya eran hombres adultos, ya habían ido a la guerra. Y pensó Samuel que a lo mejor el más fuerte, el que ya tenía más conocimiento y más experiencia, iba a ser el ungido como rey. Y le dijo Dios: ese no es. Pasó el siguiente: ese tampoco, y el otro tampoco. Hasta que dijo: ya no tienes más hijos. Así queda por ahí el último, está cuidando las ovejas. Tal vez tendría unos 16 años, el último. A él no lo tomaban en cuenta para que pudiera ser rey. Pero Dios dijo a Samuel: espérate, úngelo a él. Y lo hizo traer. Y vino David. Todavía un muchacho cuidando las ovejas. Y el Espíritu Santo dijo: este es, úngelo. Y lo ungió. Tal vez ante los ojos de Samuel no era el elegido. Dios le dice: mira, Dios no mira la apariencia física, Él mira lo de adentro. Y a pesar que es jovencito, Él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Veamos otro ejemplo. Otro joven, José. Dice que la mano de Dios estuvo con José desde muy joven. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué eficiencia, qué capacidades Dios le dio a José. Él todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Miren que él pasó por muchas situaciones complicadas. De jovencito, los hermanos mismos lo vendieron. Mintieron a su padre que un animal se lo comió, pero él fue vendido, llevado y otra vez vendido como esclavo a la casa de Potifar, un general de Egipto. ¿Pero qué pasó en esa casa? La mujer de Potifar se enamora de José y a la final, como él no accedió, ella lo culpó
y lo metieron a la cárcel. Y cuando estuvo en la cárcel, Dios comenzó a darle capacidades administrativas de tal manera que el jefe de la cárcel le encargó a todos los presos. Y todos estaban bien cuidados y todos iba bien, todo iba bien. De tal manera que, como leímos aquí, el jefe de la cárcel no necesitaba atender ninguna cosa. Solamente le decía a José, ¿qué novedades hay? Bueno, todo lo que pasaba y ya. El jefe de la cárcel contento. Pero eso fue una preparación para cuando él llegó al palacio del faraón, llegó a ser el segundo. Dio también José, porque le reveló sueños que nadie podía revelarle, y llegó a ser el que salvó a Egipto de morir de hambre, porque hizo planes administrativos que salvaron a esa nación y a otras que estaban alrededor. ¿Y cuándo comenzó José? Muy temprano, muy jovencito. Otro ejemplo, Daniel y sus amigos en Babilonia. Veamos lo que nos dice la palabra. Alguien que quiera ayudarnos a leer la parte en amarillo. Alguien que lea. Gracias, mi hermano. Miren que en los reyes, cuando conquistaban esos imperios poderosos, iban y arrasaban con las naciones que se resistían. Pero siempre escogían a los mejores y los llevaban al palacio para instruirlos, capacitarlos para que también ellos ayudaran a gobernar. Y eso pasó con aquí Daniel y sus amigos. Los llevaron al palacio a que coman la comida del rey y estudien con los mejores maestros. Pero ¿qué dijo Daniel y sus amigos? No vamos a comer esa comida porque mi Dios, Él me lo prohíbe. Pero si es rica esta comida, nadie come esta comida. En el palacio, ¿cómo vas a desperdiciar esta comida? Sí, yo voy a comer verduras, hortalizas, voy a comer lo que realmente es comida sana. Y en vez de vino, agua. Híjole, el encargado decía, está bien que me devuelvan esa comida, puedo aprovecharla, pero después, ¿cómo irán a quedar? No, tranquilo, nosotros vamos a pasar también la prueba. Y si no pasamos la prueba, somos nosotros culpables. Después, cuando les hicieron la prueba, ¿cómo quedaron ellos? 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Usted dirá, pero ¿cómo? Estarían desnutridos, solo comiendo hierbitas. Bueno, para que vean que Dios tiene la razón en todo, ¿no? Y Él les hizo que estén mucho mejor. Bueno, y ahí los nutricionistas sabrán explicar por qué. Pero la dieta de Daniel ahora se la aplica, y a los que quieren pasar el examen del Cenecido, ¿cómo? Para entrar a la universidad, podían probar tal vez, ¿no? Puede ser, ¿no? Hermanos, hay jóvenes en la Biblia que han sido formados delante de Dios y Dios los llevó muy alto, más allá, no sabía hasta dónde podría llegar. Por ejemplo, José también fue uno de los consejeros del rey. Entonces la gran pregunta, hermanos, es ¿qué espera Dios de los jóvenes? Cuando Él coge a un joven, lo toma a un joven, lo transforma y lo lleva a sitiales insospechados. Entonces,
Hay jóvenes aquí, ya levantaron la mano, ¿no es cierto? Algunos jóvenes. ¿Qué quiere Dios de usted, joven, señorita? ¿Qué quiere Dios? Primero, veamos, primero, ¿qué quiere Dios? Que honremos y respetemos a nuestros padres. Esa es la clave para el éxito. ¿Qué dice ahí? Que es uno de los mandamientos de Dios que tiene recompensa. ¿Cómo dice la palabra? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí está el secreto. Si quieres que te vaya bien, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Porque dicen, para que me vaya bien voy a ganar mucha plata, voy a tener mucho dinero. Y a veces, con mucho dinero también, la gente se siente frustrada. Porque no es el dinero. Dios tiene promesas para el joven, para la señorita. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Entonces, jóvenes, anoten esta promesa. Es una promesa, es para usted. Segundo lugar, bueno, como soy joven, voy a respetarlos mientras esté soltero. Una vez que se acaba, veamos, a los padres siempre. ¿Qué nos dice Proverbios 23:22? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Muchas personas han sido abandonadas cuando ya son viejitos, viejitas. ¿Los hijos dónde están? No quieren hacerse cargo de sus padres. No quieren saber de sus padres. Aún les tratan de maneras despectivas. Ahí está el viejo, dicen, ¿no es cierto? El viejo. El cucho, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que a quien le dio el ser, le ha cuidado, se ha desvelado para que usted, si está enfermo de niño, le llevaba corriendo al médico, si le pasaba algo, ahí estaba, y ahora le trate como algo que no vale? Miren que la sociedad actual está perdiendo esos valores. Los japoneses mandaron una cantidad de viejitos al Brasil para que ahí los cuiden. Ya no había lugar en el Japón para ellos. ¿Qué les parece? A ese extremo puede llegar la sociedad. Más bien es la etapa donde ellos necesitan que les devolvamos lo que ellos nos dieron, por amor y por dignidad también. Ellos se desgastaron por nosotros, ¿verdad? Nosotros ahora como hijos tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Qué más nos aconseja? Que debemos corregir a los hijos desde pequeñitos. Los padres son responsables de disciplinar porque es una expresión de amor paternal. Veamos lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un hijo sin corrección puede convertirse en un futuro antisocial y vivir sin Dios y ni ley. Pero miren que las mismas leyes están cambiando para que no se cumpla este propósito. ¿Qué pasa si un hijo disciplina, si un padre disciplina a su hijo? Lo denuncian, ¿verdad? Un padre vino de España, ya despechado de la vida, y decía: me han arruinado. Lo discipliné a mi hijo y él me denunció y me metieron preso allá en España. Y él se vino, decepcionado porque ya no podía ni siquiera instruir ni corregir a su hijo. Otro, en cambio, otro papá también, a sí mismo, sin saber qué hacer. El hijito, niño todavía, ya estaba en la escuela
Y el papá, por algo que hizo el hijo, ya tenía la correa lista para darle, ¿no? Y el hijito, ¿saben lo que le dijo? Papi, 3 metros de distancia. Él sabía hasta la distancia, legalmente le habían instruido, y el hijito más bien le dice al papá, ahí, 3 metros de distancia. Según tal artículo, tú no puedes agredirme. Miren ustedes, y eso está gobernándonos, eso está, diríamos, también impidiendo que el hijo sea formado adecuadamente. ¿Quién tiene la verdad, Dios o el ser humano que hace estas nuevas leyes? Es Dios, porque Él quiere formarnos bien desde pequeños, ¿no? A través de los padres. Dios ha dado a los padres esta responsabilidad. Así es que tengamos cuidado, porque si un hijo, bueno, se porta mal, merece también corrección. Así hayan leyes contrarias. Pero a veces el hijo dice, no, ahora te denuncio. Imagínense a qué estado estamos llegando, ¿no? También dice que debemos nosotros ver o mirar el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. ¿Qué dice? Lucas 2:52. Alguien que nos dé lectura, por favor. Lucas 2:52. A ver, alguien que lea, por favor. Muy bien. Gracias, mi hermanita. El Señor Jesucristo crecía integralmente. Dice que crecía físicamente en estatura. No es que vino un ovni y ya llegó joven acá o adulto, no. Él fue normalmente creciendo cada etapa de su vida y madurando cada etapa de su vida. Entonces Él crecía en estatura físicamente. ¿Qué más? En gracia para con Dios, crecía espiritualmente. Quería conocer de Dios su Padre y Él estaba atento a todo lo que acontecía con relación a Dios mismo, ¿no? También crecía en gracia para con los hombres, socialmente. Él podía relacionarse con los demás de su edad y de otra edad. Por esa razón, hermanos, ya desde la adolescencia hay responsabilidad. No es que todavía es niño, tiene 16, 17 años, es un niño, no es responsable. También eso afecta, ¿verdad? Debemos nosotros decirle al jovencito, al adolescente, ya eres responsable de tus actos. Dios te va a juzgar también, no solamente al adulto, también al adolescente. Y Jesús mismo, miren, a los 12 años, ¿qué hizo a los 12 años? Veamos la siguiente lámina. Y aconteció, dice, que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús a los 12 años era un teólogo, y los doctores de la ley, los sabios que más sabían y conocían de la ley de Dios, se quedaban asombrados de que este pequeñito estuviera con ellos. A lo mejor un niño a esa edad, 12 años, todavía no quiere ir ni al culto, se aburre. Ah, no, ya está mucho tiempo. ¿Cuántos días estuvo él con los doctores de la ley? 3 días. 3 días en el templo discutiendo de las cosas de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, Jesús es el mejor ejemplo, ¿no? También, en quinto lugar, tenemos que aprender ¿de quién? De los padres. Esa es otra cosa que está cambiando mucho.
Como el papá ya no sabe de computadoras, ni de celulares, ni de las TICs, el hijo se cree ya un genio, ¿no es cierto? Un genio. Pero saben que el papá, la mamá, por la experiencia de su vida, tiene mucho que enseñar a su hijo, mucho que aprender el hijo, porque la vida a todos nos ha enseñado muchas cosas que ellos todavía no saben. Y se equivocan y ahí están preguntando. Había un cartelito que decía que el hijo a los 5 años, dice, mi papá es un héroe, es Superman, porque lo veía grandote, ¿no? Y fuerte. Y lo admiraba y va creciendo el hijito y ya entra al colegio, dice, mi papá no sabe todo, ¿no? Porque me mandan deberes y él no sabe qué es la raíz cuadrada, qué es la matemática de esa que les enseñan en las universidades también, cálculo diferencial, integral. Pero mi papá no sabe nada de eso. Yo le gano. Si estudia cualquier carrera universitaria también, pobre papá no sabe nada. Entonces como que le van desvalorizando al papá o a la mamá. Pero de pronto se casan, crecen, tienen problemas que no saben qué hacer, vuelven donde el papá dice, ¿qué hago? Ayúdame. Sí, el papá sabe, ha vivido, tiene experiencia. Y el hijo, por más que sea un gran profesional, no aprendió todo lo que el papá aprendió con su experiencia de la vida. ¿Es así o no así, abuelitos? Así es. Nuestros hijos pueden desarrollarse en 1000 formas, pero hay experiencias que ellos no han vivido todavía. Y los padres son los primeros en ayudarles, en aconsejarles, en darles una buena instrucción. En sexto lugar, ojo, no abuses de los padres. Es un gran pecado todo abuso contra los padres. ¿Qué dice Proverbios? Alguien que lea por favor Proverbios 28, 24. Alguien que lea, por favor. Miren, a veces el papá no sabe dónde meter la plata, la mamá dónde esconder, porque dejó por ahí, desapareció por encanto. Los hijos son magos, ¿verdad? Hacen desaparecer la plata. Miren, hermanos, hermanas, qué triste, ¿no? Pero dicen, no, es de mi papá, es mío, ¿no? Todo lo de mi papá es mío también, ¿no? Y como que no piden, como que eso no es necesario. El hijo tiene que respetar todo lo que hay en la casa. Eso le va a ayudar toda su vida. En el trabajo de mayor responsabilidad, él va a poder responder bien, con honestidad. ¿Por qué? Porque es un principio que lo aprende, ¿dónde? En la casa. En la casa. Él tiene que respetar todo lo que hay en la casa, sea poquito o sea bastante. Claro, dicen, no es que mi papá tiene bastante, mira tanto que ha vendido hoy día, coge a mano llena. Abre la caja registradora, coge nomás. Y todos se hacen de la vista gorda. Ah, no es el hijo del dueño, no diga nada. Pero hermanos, ahí se está destruyendo la moral y la formación de ese hijo. Entonces, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Y muchas situaciones ha causado esto, ¿verdad? Hasta pueden haber grandes desfalcos, ¿no? También el número 7, ¿qué dice? Que escoja bien a sus amigos. Hay amigos que quieren llevar a nuestros hijos a lugares donde van a caer, van a ser destruidos moralmente, ¿no? Y a veces el hijo no sabe qué hacer. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 2:22?
A ver, alguien que lea, por favor. Huye de las pasiones juveniles. Hay tres enemigos del ser humano y que también hay tres defensas que tenemos que aplicar. ¿Cuáles son los tres enemigos? Ya. El diablo es el enemigo que está tratando de que usted se desvíe del camino del Señor. Y contra el diablo usted tiene la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué dijo? Escrito está. Escrito está. Y le leía o le memorizó y le recitaba de memoria. Entonces la tentación está presente con muchos amigos. Hola fulano, ¿qué tal? ¿Dónde estás que te has perdido? Encontrémonos. Y bueno, todos los planes que hacen, ¿no? Y comienza el hijo a frecuentar o a intimar con personas que le aíslan de las buenas costumbres y de los principios que usted trata de que mantenga. Entonces, para que usted sepa que su hijo aprende cosas buenas, es la palabra de Dios que enfrentará las tentaciones satánicas. El segundo enemigo, ¿cuál era? El mundo. El mundo está ofreciendo al joven muchas cosas maravillosas. Deslumbra ante tantas cosas y no sabe por cuál comenzar. Pero miren lo que nos dice Primera de Juan. Veamos en Primera de Juan el capítulo 5, el versículo 4. Alguien que lo lea también, por favor. Primera de Juan 5, 4. Si alguien tiene, léale, por favor. Amén. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Ahora, pero ¿cómo vence nuestra fe al mundo? Miren, hermanos, si el mundo me ofrece maravillas, yo tengo que decirle al mundo: Jesucristo me ofrece mucho más que ti. No es que el joven cristiano tiene que andar ahí aburrido, no tiene opciones, está acabado, dicen los demás. No, el joven puede tener buena diversión, gozarse de la vida sanamente y disfrutar la vida de la mejor manera. Y no caer en cosas que le aíslan de Dios, no caer en cosas que le destruyen espiritual y moralmente. Entonces, para vencer al mundo, ¿qué tiene que hacer el joven? Creer que Cristo le ofrece mucho más que lo que le ofrece el mundo. Todas las diversiones, todas las cosas maravillosas, Jesucristo ofrece mucho más, mucho más. Y la tercera, el tercer enemigo, ¿cuál es? La carne. No hay que comer carne. Muy bien. La carne es esa tendencia natural al pecado, los malos deseos, esos deseos de pecar. Hay dentro de nosotros algo que quiere pecar. ¿Y cómo luchar contra nosotros mismos? ¿Cómo decir a mí mismo que no tengo que hacerlo? Ahí se pone complicado. Por eso dice: huye de las pasiones juveniles. Huye. Usted no puede negociar con esa fuerte presión a su carne, a sus deseos pecaminosos. Usted no puede negociar. Bueno, veamos, a ver cómo hacemos. No, huye. Usted frena a raya también y dice: no, esto no es para mí. Puede ser que le ofrezcan maravillas,
Pero si no es algo que va a mejorar o a contribuir a su vida espiritual, usted tiene que rechazarlo de plano. Entonces, que más bien los amigos que usted tenga le ayuden a acercarse a Dios y que usted pueda acercarse a Dios, que va a llevarlo, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero esos amiguitos que lo quieren acercar al vicio y al pecado, usted tiene la responsabilidad, joven, de decirle: no, gracias. Nadie puede ir a decirle, el papá no le puede decir: usted le anda tentando a mi hijo. No, no. Ya es responsabilidad del joven. El joven tiene que responder por sus actos, por sus decisiones. Imagínense que el hijo de 20 años, hijito, ven por acá, usted váyase por allá. No, tenemos que enseñar al hijo a decir no a las cosas que le alejan de Dios. Por esa razón, Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés 11, 9 y 10. ¿Qué dice? Eclesiastés 11, 9 y 10. ¿Alguien quiere leer, por favor? Miren, aquí dice muchas cosas, resume muchas cosas. Primero, que el joven tiene que ser alegre. Ya dijimos, no tiene que andar ahí como que la vida cristiana es aburrida. No, puede alegrarse, puede disfrutar en su corazón. Pero también le dice que sobre todas las cosas que él haga, ¿qué va a pasar? Dios va a juzgar. Al niño no le dice eso, ¿verdad? Al menor. Pero al adolescente, al joven ya le dice: eres responsable y Dios te va a juzgar. Porque alguno dice: todavía soy jovencito, no tengo culpa. A lo mucho me mandan a la DINAPEN, ¿no es cierto? Y eso ha escudado a futuros criminales, ¿no? Porque a veces en esos lugares donde les tienen, se perfeccionan más bien. Sí, hay muchachos que se pasan datos de cómo hacer peores cosas, ¿no? Pero el joven es responsable. No puede decir: es que todavía soy menor de edad. Y también le dicen al policía: a mí no me puede tocar, soy menor de edad. Y así están las leyes también, ¿no? Tenemos que enseñar a los hijos que aunque sean menores de edad, son responsables ante el Señor, porque la adolescencia y la juventud son pasajeras, son vanidad. Algunos piensan que van a seguir muy jóvenes durante toda su vida. Ya tienen 40 y más. Ah, no, yo soy joven. Hasta que se miran en el espejo, ¿no es cierto? Ahí se dan cuenta que no han sido tan jóvenes como pensaban, ¿no? Pero Dios quiere que el joven decida, que él tome una decisión ahora que es joven y diga: yo ahora decido entregar mi vida a Cristo, que Él sea el que guíe mi mente, mi corazón, mis decisiones para vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cuándo decidirás rendir tu vida a Dios? Hoy, no mañana. Tal vez mañana ya no exista. Y quisiera que pongan una canción de Dani Berríos que habla de esto. No mañana, sino ahora, decidir por Cristo.
Jesús dijo, aquí estoy, ven y acéptame hoy. Le dijiste sí, mañana. Jesús dijo, aquí estoy, vida eterna te doy. Contestaste, yo sé, pero mañana, oh, mañana entregaré, mañana que pensé hacerlo hoy, oh, pero es más fácil decir mañana lo voy a hacer, mañana debes aceptarlo hoy, porque mañana quizás muy tarde pueda ser. Jesús dijo, aquí estoy, toma mi mano hoy. Le dijiste, lo haré mañana. Jesús dijo, aquí estoy, paz eterna te doy. Contestaste, yo sé, pero mañana, oh, mañana me entregaré, mañana, aunque pensé hacerlo hoy, oh, pero es más fácil decir mañana lo voy a hacer, mañana debes aceptarlo hoy, porque mañana quizás muy tarde pueda ser. ¿Quién te dijo que mañana iba a llegar para ti? Sigues jugando y riendo, no olvides decir mañana, no pienses en mañana, que me entregas tu alma hoy. Por favor, no rechaces al Señor. Mañana no está asegurado, no desprecies su llamado. Tu mañana muy bien puede ser. Bueno, en esta canción nos habla de la responsabilidad también de decirle a Dios ahora, no mañana. Porque a veces como jóvenes pensamos, bueno, todavía hay tiempo. Pero como dice la canción, ¿quién te asegura que el mañana va a existir para ti? También los jóvenes mueren, ¿verdad? Y tienen que presentarse delante de Dios. Y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Y qué cuentas va a dar si es que nunca tomó una decisión de aceptar a Jesucristo? Vamos a inclinar nuestro rostro y queremos poner delante del Señor nuestra vida y aceptar que realmente necesitamos de Él y que Él pueda ser nuestro Salvador, que Él nos pueda ayudar. Que no sea mañana, que sea hoy. Y vamos a orar, a decirle, Señor, reconozco que he pecado delante de ti, que no puedo seguir esperando más. Te necesito, Señor.
Quiero que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y que el regalo de la vida eterna sea también para mí. Hoy comienzo a ser una nueva persona, un hijo tuyo, Señor, y quiero obedecerte el resto de mi vida. Ayúdame, Señor. Yo sé que algunos sí oraron esto de todo corazón. Levante su mano. Quiero orar por usted y la iglesia entera. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Dios le ama. Y acepte el amor de Dios y ese amor que Dios a través de su Hijo ha derramado para cada uno. Agradezcamos. Gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que me limpia de todo pecado. Gracias porque tú me perdonas. Y hoy, Señor, soy una nueva criatura y quiero crecer en ese camino santo que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.